Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tokyo Trader TV. Como bien ya sabes, soy Iván Alonso, un trader independiente. Entonces, bueno, el programa de hoy se trata sobre Putin, movilizaciones y petróleo, gas y economía. Entonces, el programa de hoy prácticamente les voy a hablar cómo los mercados a través de las noticias crean pánico, crean furor, crean tranquilidad y le voy a demostrar a través de las gráficas, tanto del precio, tanto en el petróleo como en el gas, cómo el precio ha oscilado en una manera de un rango en diferentes etapas. Por ejemplo, en el caso del petróleo, vamos a ver cómo el petróleo prácticamente ha hecho un movimiento tipo de escalera. Se ha encontrado durante un periodo de tiempo en una zona entre un mínimo y un máximo en un periodo de 20 años y después brinca a un siguiente escalón, como quien dice. Entonces, bueno, se los voy a demostrar a través de este video para que ustedes vean. Y el gas también, si se encuentra también en un mismo escalón, en un periodo de 16 a 17 a 20 años más o menos, igual entre un mínimo y un máximo. Y recuerden siempre que el mercado en una alta probabilidad es fractal, o sea, es repetitivo. Entonces, eh, a través de este video quiero mostrarles eso, pues, para que ustedes vean cómo los especuladores, en este caso a través de la manipulación, las noticias, a través de noticias así, por ejemplo, los mercados hacen que puedan subir o como pueden bajar a través de estas fundamentales. ¿Y quiénes son los que pueden hacer este tipo de movilizaciones como tal o que el precio se vea afectado? Pues tipos de personas, así como presidentes de países, presidentes de grandes potencias, y bueno, pues en este caso tenemos esta guerra hoy en día vigente entre Rusia y el país de Ucrania, y bueno, supuestamente esto iba a ser una invasión a un corto plazo según el presidente Putin y ya se ha extendido pues durante 7 meses. Entonces bueno, vamos a empezar para que ustedes vean, vamos a hablar sobre este anuncio de movilización de Putin. Agudiza el impacto económico del conflicto. Putin llamará a 300.000 jóvenes rusos a filas y los mercados, tras la tensión inicial, no se dejaron influenciar por la decisión. Putin agita las armas nucleares mientras se agotan los billetes para salir de Rusia. Esto quiere decir que la gente entró en pánico, hay caos en el país, hay manifestaciones, un montón de detenidos porque están en contra de esto, porque bueno, prácticamente están llamando a la guerra y ya se les están acabando los soldados y bueno, tienen que cubrir ese déficit que hay de militares. Entonces necesitan pues, como quien dice, una nómina militar de 300.000 soldados, de 300.000 peones que vayan a matarse porque lo llaman la madre patria, pues, como quien dice. Entonces, bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles la primera movilización en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. El decreto de Putin, decretado a primera hora de la mañana, cita una movilización parcial de los reservistas del ejército ruso. La primera oleada comprenderá soldados en la reserva de hasta 35 años y suboficiales de hasta 45 años. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, se movilizarían 300.000 personas. Vladimir Putin además amenazó explícitamente con el uso de armamento nuclear en la misma comparecencia en la que anunció la movilización. Advirtió que, ante una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Como podrán ver, cada vez el discurso es un poco más agresivo, más fuerte, y esto hace que los precios, tanto en este caso como en el programa de hoy, vamos a hablar sobre petróleo y gas, pues esto puede influir en lo que es en los costos como tales. Para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. No es un farol. Rusia busca recuperar la iniciativa política y militar tras los notables reveses sufridos en el norte de Ucrania en las últimas semanas. Esto quiere decir que Ucrania, al parecer, pues bueno, se ha sabido defender y no le han salido las cosas bien a este presidente Putin con respecto
plan de invadir este país. Después de una guerra que planificó con una operación de 72 horas, ¿ves?, para descabezar el gobierno ucraniano, pero que ha derivado en un sangriento conflicto de 7 meses. La movilización amenaza con prolongar una guerra que ha disparado los precios de la energía y que ha sacudido los cimientos de la economía mundial. Entonces, bueno, y energía. Nada más conocerse la noticia, el barril de petróleo de referencia en Europa, el Brent llegó a subir un 2.5%, aunque terminó bajando un 0.84%. Por su parte, el gas negociado en el mercado holandés llegó a avanzar hasta un 8%. Según avanzó el día, ambas cotizaciones giraron, o obstante, a la baja. Pendientes en el caso del petróleo de la reunión de la Reserva Federal. Esto fue el día miércoles, con respecto a la subida de tipos de interés, y la Reserva Federal vuelve a sorprender como así ha sido por su postura de halcón, podría suponer una nueva caída de los precios del petróleo, dijo Shahrukh Shanana, estratega de mercado de Saxo Capital Markets, presidente en Singapur. A medio plazo se espera que la demanda de petróleo siga siendo fuerte. Un invierno duro en Europa podría significar un cambio de gas a petróleo, añade este experto. ¿Por qué hace eso? Porque bueno, de momento, a través de la gráfica que les voy a mostrar, el precio del petróleo ha bajado en una cierta consideración y el gas ha estado allí un poco más estable. Los mercados. Las acciones europeas terminaron al alza miércoles, excepción del IBEX, también está la subida de los precios. La decisión de Vladimir Putin de optar por una movilización parcial mientras agita su arsenal nuclear es un hecho grave, pero por ahora los mercados están demasiado centrados en lo que esperan que diga la Fed, comentó Chris Bergchamp, analista jefe de mercado de la plataforma de negociación online IG, en declaraciones. Entonces, bueno, tenemos parte de esa noticia, como quien dice, impactó, movilización, más soldados, porque bueno, queremos ya, y después esta parte fue muy agresiva de que bueno, en caso tal utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, incluidos los nucleares. Entonces, eso hace que el precio en este caso suba. Entonces, después tenemos también esta noticia acá, que es como quien dice, positiva, pues, positiva en el sentido de para Ucrania, claro, Ucrania en esta parte, y para lo que es el precio del petróleo y para el gas. Por eso les hablo sobre estas noticias, porque hay una noticia que puede ser que eleve los precios, como hay otras noticias que bajen el precio. Entonces de eso se encargan todos estos medios de comunicación, de crear pánico, porque bueno, mira, estos medios de comunicación pues llegan a todo el mundo. Y después les voy a demostrar a través de la gráfica cómo los especuladores o la gente de arriba, la élite de arriba, saca mucho beneficio con respecto a esto, porque es un club de amigos elitesco, como quien dice, y bueno, y hacen sus business, sus negocios a través de esto, y también pues muchos políticos salen beneficiados de todo este tipo de conflictos. Entonces, bueno, camino al olvido. Las ganancias militares de Ucrania podrían profundizar los problemas económicos de Rusia. El ejército de Ucrania ha tenido un éxito sorprendente en las últimas semanas, recuperando el territorio ocupado por Rusia en el noroeste y el sur del país. Holger Schmeichin, economista jefe de Berenberg, dijo que las recientes ganancias militares de Ucrania podrían afectar gravemente a la economía rusa. El Economic Intelligence Unit proyecta una contracción del PIB ruso del 6.2% este año y del 4.1% en el próximo año. En su directora de pronóstico global, Agathe de Marais, dijo a la CNBC que es enorme, tanto según los estándares históricos como los internacionales. ¿Qué ha hecho que se recuperen vastas extensiones de territorio ocupado por Rusia? Podría estar agravando los problemas económicos de Rusia, ya que las sanciones internacionales continúan afectándose. El ejército de Ucrania ha tenido un éxito sorprendente en las últimas semanas, recuperando el territorio ocupado por Rusia en el noroeste y sur del país.
Ahora Kiev espera liberar Luján, en la región oriental de Donbass, un área clave donde se encuentra una de las autoproclamadas repúblicas prorrusas. Jorge Demiden, economista jefe de Berlín, dijo que las recientes ganancias militares de Ucrania podrían afectar gravemente a la economía de Rusia. Incluso más que antes, parece que la economía rusa descenderá a una recesión que se profundiza gradualmente, dijo Demiden en una nota la semana pasada. Los crecientes costos de una guerra que no va bien para el presidente ruso Vladimir Putin, los costos de reprimir la disidencia interna y el impacto lento pero pernicioso de las sanciones probablemente derrumbarán la economía rusa más rápido de lo que la Unión Soviética se derrumbó en 30 años. Entonces, bueno, este tipo de noticias hacen que, bueno, que el precio del petróleo, pues, o del gas en este caso, hacen que suba o baje. Entonces, bueno, durante un periodo de tiempo, vámonos aquí ahora a la gráfica del gas. Durante un periodo de tiempo siempre han habido conflictos, parte de un país, parte de otro, siempre son, como quien dice, fundamentales. Entonces, ahora mismo nos encontramos aquí, ¿ves? El precio del petróleo ha creado lo que llamamos este falling wedge, ¿ves? Y en este momento lo está rompiendo. Pero como ustedes podrán ver, si nos vamos aquí al pasado, el precio del petróleo estuvo oscilando durante un periodo de 21 años, como pueden ver de aquí desde sus inicios, hasta esta fecha que rompió y pasó a este siguiente nivel. Por eso le hablo al principio del video que está haciendo como un efecto tipo escalera, ¿no? Va subiendo de escalón a escalón. El precio se queda oscilando durante un periodo de 20 a 21 años y brinca a un siguiente nivel. Por eso es que JP Morgan, en un análisis, tengo un video sobre eso, habla sobre que el precio a futuro del petróleo oscilará entre los $150 y los $500, quizás dentro de 20 años. ¿Por qué? Entonces, bueno, según mi análisis que yo realicé acá, aquí se puede ver que, por ejemplo, el precio entre un mínimo y un máximo ha oscilado 266 a 300% en un periodo de 20 años. Aquí lo pueden ver también, ¿ves? Entre un mínimo, un máximo, un mínimo y un máximo, y después rompe. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que también se cumpla este mismo movimiento que ha hecho el mercado durante un periodo de 21 años y pase a este siguiente nivel en el cual está ahora. Estamos entre un mínimo y un máximo, entre un mínimo y un siguiente máximo, porque en cualquier momento el mercado tiene que cerrar esta liquidez. ¿Qué van a hacer? Mira, te pueden crear un conflicto más grave, algo se van a hacer lo posible y lo imposible para que el precio del petróleo llegue a esta zona nuevamente o rompa y se incorpore a una nueva etapa. Quizás, pues mire, aquí estamos. Esto empezó en el 2004 al 2025, sería más o menos un periodo de igual de 20 a 21 años, que es lo que duró este periodo acá. ¿Okay? Entonces, eso es lo que puede pasar con el precio del petróleo. Si vamos, como quien dice, uniendo piezas a través del análisis que ha hecho JP Morgan sobre el precio futuro del barril de petróleo, pues bueno, mira, todo más o menos ha hecho esta parte especulativa, que el precio ha oscilado de verdad en ese periodo y ahora falta, o que ya aquí cerró liquidez prácticamente 2 veces. Tuvimos lo que fue el reseteo, el crash aquí, el quiebre técnico en el 20 de abril del 2020, que el barril del petróleo llegó a 2020, se incorporó nuevamente a la zona anterior que duró antes 20 años y de una vez brincó a este siguiente nivel de acá, que es esta zona que tengo aquí marcada, que puede ser, estamos aquí en el 2022 y este periodo puede ser que llegue hasta el 2025, llegando a este máximo nuevamente de los 148, quizás un poco más, rompiendo e incorporándose a esta siguiente zona.
Entonces, bueno, esto es parte de lo que les quería contar del petróleo. Bueno, como antes les mencioné, con el tema aquí del petróleo, como pueden ver, el precio ha oscilado desde un mínimo que estamos hablando de 10,30 a 40,50. Volvió a bajar a 10,72 y volvió a subir. Hizo lo que llamamos un mínimo más alto y luego aquí rompió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Bueno, imagínense ustedes, esto si lo vemos aquí, desde este mínimo a este máximo, vemos que esto lo hizo en 1631 días, estamos hablando que son como 5 años más o menos. Después bajó de esta zona, de este mínimo, de este máximo, aquí a este mínimo en casi 10 años. O sea, si lo vemos así, 300% hacia arriba y 300% hacia abajo, o sea, quiere decir que en 15 años se ganaron un 600%. Entonces imagínense ustedes aquellos que inviertan una gran cantidad de dinero en esto. Y eso es solamente esa gente elitesca, esa gente que está allí, ese 1% que está metido en ese club, en esa, que pueden manipular, o sea, crear noticias para que el precio juegue a su favor. Esto es a lo que voy. Entonces, en el 2004 ya el precio rompió, incorporándose nuevamente. Aquí, como pueden ver, retestió nuevamente para ver si se incorporaba a dicha zona, pero siempre volvía a lo que llamamos, esto es lo que llamamos un periodo de soporte de resistencia o crea lo que llamamos un periodo de acumulación. En un cierto tiempo, en este caso son periodos de 20 años a 21 quizás, puede ser un año menos, un año más, por ahí está. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Bueno, como siempre nos dicen a nosotros, dirígete al pasado para que veas qué es lo que puede hacer el precio del presente hacia el futuro. Pues si vemos que este periodo duró durante 20 años oscilando, haciendo lo que llamamos un periodo de acumulación, convirtiéndose aquí en un periodo de distribución e incorporándose a este siguiente nivel, oscilando el precio entre $40, como pueden ver, es una zona lo que llamamos un psicológico, pues formando este soporte aquí un psicológico. ¿Por qué? Porque retestea siempre la misma zona de los $40, aquí, toda esta zona de acá, va creando lo que llamamos un psicológico, un pivot, así en términos técnicos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Bueno, que en un periodo de quizás tenemos 2004 a la fecha presente, 2022, tenemos ahora mismo 16 años en este siguiente periodo, en este siguiente nivel. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué faltan para que se cumpla el periodo de los 20 o 21 años? Bueno, faltan eso entre 4 o 5 años. Quizás se puedan extender más conflictos con el tema de la demanda de petróleo, pero bueno, ya por ejemplo Europa está trabajando para desprenderse o depender o quitarse esa dependencia de lo que llamamos los commodities energéticos, no depender ya de Rusia, sino ellos buscar otras alternativas para que Europa no sufra lo que está sufriendo. Pero bueno, estas son cosas que pueden empezar a verse dentro de 3 o 4 años. Después tenemos otra cosa en contra, que es el desinterés, o sea, por parte de la gente de arriba en la no inversión en energía de fósiles, porque bueno, están apostando a este cambio de energía, que es la energía no renovable. Entonces, ¿qué es lo que puedo predecir yo aquí o según mi análisis? Que bueno, que el precio posiblemente esté oscilando entre este mínimo y este máximo y quizás rompa incorporándose a este siguiente nivel para después estar en un plazo de 20 a 30 años, perdón, sí, más o menos entre 20, de 18 a 25 años. Bueno, si estamos hablando que puede ser que rompa para el
finales del 24 o el 25, quizás para el año 2045, por ahí entre 2025 a 2045, el precio esté oscilando entre un mínimo de 150 a 500 dólares. Entonces, esa es la explicación que yo les quería dar a ustedes para que ustedes vean qué es lo que crean las noticias y los conflictos, y el que especula esto en la bolsa como tal se aprovecha y también hacen que, bueno, mira, crean este conflicto, porque eso es un grupo muy cerrado y trabajan de esta manera. Entonces, por ejemplo, bueno, mira, aquí a corto plazo estamos viendo que el mercado creó este falling wedge a la baja. Tenemos desde el precio máximo hasta desde el precio que hubo el crash al máximo, pues ahora el precio está haciendo lo que llamamos una corrección. Tenemos una EMA de 200 periodos en esta zona, en la cual el precio puede rebotar acá. Entonces, como pueden ver, tenemos también una zona de soporte aquí, ¿ves? Que ha respetado el precio, toda esta zona de acá. Entonces, nos encontramos en una zona de un 38% de Fibonacci aquí. Entonces, posiblemente con todas estas fundamentales que está viendo, o tenemos un invierno más rudo, se requiere de más demanda de petróleo. Ahí hay una noticia que ya Estados Unidos, por medio de Repsol, aprobó en este caso a que Venezuela podría enviar petróleo por medio de Irán a Europa. Entonces, bueno, esa es otra noticia también que es positiva para el tema de Europa, porque, bueno, mira, hace que el precio baje. Pero, como bien sabemos, hay gente la gente de arriba se quiere beneficiar de esto. Entonces, bueno, el precio posiblemente reteste aquí sobre los 64 dólares. Tenemos esta EMA de 200 periodos. Tenemos una zona que bastante el precio la ha respetado, tanto como para arriba, que ha costado romper esta zona de resistencia de aquí, que ahora pasó a ser un soporte. Quizás respete aquí y vuelva a cerrar esta liquidez, como antes les mencioné, busque cerrar esta liquidez de los 147, pero como el precio ha retesteado ya varias veces en esta zona del 38 Fibonacci, quizás el precio a largo plazo, como antes les mencioné, quizás de aquí al 2024, 2023, 2024 o 2025, el precio se incorpore a esta nueva zona de acá por encima de los 150 dólares, y como el precio ha retesteado en esta zona del 38 de Fibonacci, quizás llegue a esta zona del 38 de Fibonacci aquí, como antes les mencioné, posiblemente pues llegue a los 195 o a los 215 dólares el precio de arriba. Si ustedes ven o buscan ese informe sobre JP Morgan, que también yo lo tengo ahí en mi canal, los invito a que lo vean también, para que vean que JP Morgan en su informe habla de estas oscilaciones sobre el precio entre los 200 y los 500 dólares. Esto es con respecto al petróleo. Entonces, bueno, ahora vámonos al gas para que ustedes vean lo que también está sucediendo con este commodity energético. Y con respecto al gas, aquí nos encontramos en la gráfica del gas, el NG1, que llamamos el gas natural holandés. Pero bueno, ahorita el precio se encuentra oscilando en este carril de tendencia alcista. Bien sabemos lo que ocurre cuando los precios se encuentran en un carril alcista, la tendencia después va a ser desplomarse. Y cuando el carril es bajista, la tendencia es subir. Entonces, bueno, como antes les mencioné en la gráfica del petróleo, el gas está presentando prácticamente un mismo patrón. La única diferencia que los márgenes entre mínimos y máximos son bastante superiores. O sea, estamos hablando de que el precio del gas a la fecha de 1990 a diciembre del 2005, estamos hablando de un periodo de 16 años, tuvo un incremento de un 1236%. Fíjense ustedes, en 16 años. ¿Qué pasó durante todo este periodo? Bueno, mira, hubo conflictos, guerras, invasiones,
está derramamiento, destrucciones de pozos, el tema de Irak, para que ustedes vean. Entonces, ¿qué ha pasado entonces? Bueno, mira, aquí llegó pues también otro tipo. Entonces, aquí vivimos este periodo de 16 años y aquí estamos viviendo el otro periodo más. Como antes les mencioné con el tema del petróleo, el precio en este caso no está jugando todavía lo que llamamos un movimiento tipo escalera, sino simplemente está en un periodo, ¿ves?, en un rango, ¿ves?, pero siempre está manejando los márgenes, un mínimo o un máximo de un 1200%, o sea, estamos hablando de un por dos, imagínense ustedes esto. Entonces, este tipo de noticias, pues, bueno, hacen que el precio suba, baje, entonces crea oferta y demanda. Entonces, fíjense ustedes, hoy el mercado amaneció empezando a la baja, pero no ha llegado a la EMA de esta de 50 periodos ni a la línea de soporte en este caso. Pero como pueden ver aquí en el 50% de Fibonacci, ha respetado esta zona de acá y ha respetado esta zona aquí. Posiblemente el precio haga un falso rompimiento en la zona de los 5,8, $5.8, y se vuelve a incorporar a la zona de o haga un falso rompimiento y se incorpora nuevamente a este carril alcista. Entonces, como antes les mencioné con respecto a los periodos, tenemos un periodo aquí de 16 años hasta el 2005. A la fecha actual, 2005, 2015 son 10, tenemos ahora pues 17 años. Estamos prácticamente en fechas, ¿Qué es lo que puede pasar acá? Bueno, puede haber un conflicto o un mensaje más aguerrido, como lo están habiendo por parte de Putin, que bueno, el precio retestea acá y empieza a subir. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues bueno, cierre esta liquidez que sucedió hace 17 años atrás, cierre la liquidez y se incorpore a esta nueva etapa aquí. Entonces, después el precio, fíjense ustedes, estamos hablando de 16 son 32 años, que posiblemente el precio esté durante 30 años oscilando también en un 1200%. O sea, más o menos aquí, o sea, que el precio esté oscilando entre los $15 y los $200 el precio del gas. Imagínense ustedes lo que puede suceder. Y una de las cosas que yo quiero hablar aquí con respecto a esto es que el precio del gas va a la par con el tema de la inflación, con el tema de la depreciación de tu poder adquisitivo. Este precio no es que sube, lo que va disminuyendo es tu poder adquisitivo, porque de eso se trata. Y por eso que ustedes ven y dicen, bueno, el precio de la casa subió esto, subió lo otro, cuando son activos como tal. Quiere decir que tu poder adquisitivo cada vez va a ir mermando. Y esto es, bueno, parte de lo que es el sistema SWIFT, parte del sistema de lo que es el dinero fiat o fiduciario. Entonces, bueno, yo quería explicarles a ustedes con respecto al petróleo y el gas, y con respecto, ya hablamos bastante sobre las oscilaciones que el precio del petróleo va a estar, y tenemos esto aquí, lo que es la parte ahora del petróleo, del gas, perdón. Entonces, si vemos que retestea esta zona acá sobre el 50% de Fibonacci, el 0,50%, el precio puede llegar a esta zona a futuro sobre los 13,30 o los 14,30, más o menos. Quizás llegue a buscarse la liquidez a este máximo del 2005 sobre los 15,70 y rompa este máximo, incorporándose a este siguiente nivel. Entonces, bueno, amigos, esto es lo que puede pasar a futuro con respecto a estas noticias, a través de estos mensajes, estos discursos y sobre los movimientos que están habiendo en la zona de Europa con respecto a esto. Entonces, bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, que les quede un poquito claro qué es lo que hacen los especuladores. Imagínense ustedes, 1200%. 1200 para arriba o 1200 para abajo, lo que se pueden ganar estas personas en 20 años, más o menos. Entonces, imagínense ustedes esa persona que invierta $1 millón y lo multiplica por 12 en 15 años y lo vuelve a multiplicar por 12 en 15 años más. Entonces, bueno, amigos,
Espero que te haya gustado el video, ya sabes, dale like, comenta, activa las notificaciones para que YouTube recomiende mis videos y nos vemos en la próxima oportunidad.